¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video de mi canal. En esta ocasión les voy a presentar un video que casi no se ve en YouTube todos los días. Les voy a mostrar un proyecto ejecutivo desde la base de los planos hasta la etapa final de la obra, ¿sale? Así que yo les recomiendo que vean todo el video para que puedan aprender de gran manera el proceso constructivo de una obra. Si estás estudiando, si eres arquitecto recién egresado, este video te va a ayudar bastante, ¿sale? Para no hacer muy largo el video, voy a mostrarles ahorita la etapa inicial, que es el proceso de los planos, cómo está compuesta la casa, para que posteriormente pasemos a lo que es el proceso y al final del video cómo quedó nuestra obra, ¿sale? Aquí podemos darnos cuenta que tenemos la planta arquitectónica baja, dentro de la cual está compuesta un garage para 2 vehículos, junto con un andador que es el que podemos ver en esta zona y un pequeño jardín para darle estética, ¿sale? Dentro del área interna de los interiores podemos darnos cuenta que tenemos un estudio o posible recámara, ya depende del uso del usuario. Por lo mismo adaptamos un baño completo para que pudiera servir ya sea cualquiera de los dos espacios que se quiera utilizar en esta zona. Y bueno, una vez entrando tenemos aquí junto lo que es la sala, el comedor y la cocina, ¿sale? Aquí quisimos dejar el espacio abierto para que la iluminación entrara de gran manera, ya que tener todos estos espacios sin algún muro divisorio nos genera un mayor confort y es algo muy estético que hoy en día se ha utilizado, ¿sale? Al final encontramos un jardín que al final de cuentas lo dejamos como un patio de una estancia, por así decirlo, un patio. También se había contemplado un cuarto de lavado, pero bueno, se hicieron algunas modificaciones ya estando en obra. Al final de cuentas utilizamos un cuarto de servicio en la azotea, ¿sale? Aquí tenemos también el acceso de las escaleras que nos va a permitir llegar al segundo nivel, donde nos vamos a encontrar con un cuarto de televisión. Algo que es fundamental y que siempre recomiendo es esto: dejar un cuarto de televisión pues para posibles visitas o algo que se quiera realizar, ¿sale? En el fondo encontramos 2 recámaras que son espejo, prácticamente son unas recámaras gemelas, cada una con su respectivo closet y un baño intermedio compartido para las 2 recámaras, ¿vale? Y bueno, en esta zona encontramos lo que es la recámara principal con su balcón y además de contar con el closet, cuenta con su vestidor y baño completo, ¿sale? Prácticamente estos son los espacios que vamos a ver a continuación, que les voy a mostrar ya con el proceso constructivo. Como les mencioné anteriormente, en esta parte adaptamos un cuarto de servicio, ahora sí que por una mejor función, para tener libre el espacio de abajo, que es el patio, ¿sale? Y como referencia, prácticamente este fue el diseño final que nos va a quedar al final de la casa. Quisimos jugar con una serie de volúmenes, de adición, sustracción, además de generar un resalte en esta parte, por ejemplo del balcón, una textura que nos diera pues esa capacidad de que se vea el juego de texturas y de colores, ¿sale? De ahí en fuera prácticamente así es como se planeaba desde un principio que quedara la casa y como quedó al final, que lo verán al final del video. Y bueno, prácticamente este es el modelo en 3D que realizamos para lograr este proceso constructivo, ¿sale? Ahora vamos a pasar a lo que es la etapa de la obra, el inicio de la obra, así que pues sigan en este video.
Y bueno amigos, prácticamente así quedó nuestra casa habitación de 2 niveles. Se pueden dar cuenta que generamos con varios acabados. Por ejemplo, en esta área donde se presenta este cancel y el balcón, quisimos meter una textura aparente madera, además de que metimos un volumen adicionado de color gris, lo cual resalta mucho la volumetría de nuestra casa. Cabe destacar que este diseño es de un género moderno, el cual quisimos adaptarnos para que los clientes estuvieran contentos para generar este diseño. Adentrándonos un poco más a lo que ya es la casa habitación, tenemos un garage para los vehículos, el cual nos va a permitir tener un acceso, ya sea para visitas o si esta casa va a ser para más usuarios. Además de que también contemplamos lo que es jardinería. Como se pueden dar cuenta, quisimos darle este tipo de acabados para que resaltara más la casa habitación. Y bueno, ya en esta parte podemos ver el color blanco, donde está la cancelería y la herrería de la puerta y de la ventana, que son de color chocolate, para que resaltara y nos generara una mayor amplitud de nuestro diseño arquitectónico, ¿sale? De igual forma podemos ver la tonalidad de negros, blancos y grises, que nos dan bastante amplitud. Una vez entrando nos vamos a dar cuenta de los siguientes espacios que nos cuenta la casa. Aquí del lado derecho podemos encontrar un estudio o posible ampliación para recámara, donde va a depender mucho del criterio que quieran manejar los usuarios, siempre manejando un espacio donde pueda entrar la iluminación de gran manera para adaptarnos al confort. De este lado tenemos un baño que al principio iba a ser medio baño, pero por la situación de la recámara lo quisimos dejar como baño completo para que tenga una función muy importante para el estudio o recámara que posiblemente se va a encontrar. Si nos vamos a esta área, vamos a encontrar esta zona donde va a estar la estancia. Realmente es una distribución muy importante porque la estamos poniendo junto al área del comedor y el área de cocina, que podemos darnos cuenta que están las tres unidas de esta manera, para que se puedan adaptar las actividades de los usuarios, e incluso adaptando siempre lo que es la ventilación e iluminación en el área de la tarja, para que se puedan evitar problemas de humedad a futuro, ¿sale? Si nos podemos dar cuenta, toda esta área igual de color blanco resalta mucho la iluminación. Y bueno, aquí al final encontramos el patio de reuniones, por así decirlo, donde los usuarios pueden estar con sus familiares o conocidos. Es algo realmente sencillo, pero de igual forma es elemental en toda casa habitación alguna pequeña área, incluso si se cuenta con mascotas, para que de esta forma sea muy cómodo para los usuarios, ¿sale? Y bueno, una vez subiendo aquí a lo que va a ser el área de la planta alta, nos podemos encontrar con esta área que es el cuarto de televisión, donde los usuarios igualmente pueden tener un momento de descanso, adaptándose a cualquier actividad que tengan en mente, igual considerando la iluminación con el juego de las ventanas. Y bueno, pasando a este lado nos encontramos con la recámara principal con su respectivo closet, el cual estamos viendo en esta parte, ¿sale? Contemplando siempre esta área. De igual forma podemos observar aquí el balcón. Aún faltan los trabajos de herrería para los barandales, pero considerando esta maravillosa vista que podemos encontrar en la recámara principal. De igual forma cuenta con su baño completo y su vestidor que está en esta zona, mostrándoles lo siguiente. Como les venía mencionando, cada baño cuenta con su WC, su ovalín y el área de regadera, que muy pronto igual faltan agregar los accesorios. También quisimos colocar este azulejo bastante innovador para que hiciera juego con la cancelería de color chocolate. De este lado nos podemos encontrar el área de dos recámaras. Prácticamente son recámaras espejo, recámaras gemelas. Cuentan con lo mismo. Si nos vamos dando cuenta, cada una tiene igual su iluminación, su cancel y todo, con una gran vista también para que esto sea interesante. Si nos damos cuenta, también para que tenga una correcta ventilación. El área del closet, prácticamente aquí se va a tener que montar el closet. Y si nos vamos también del otro lado, prácticamente es lo mismo. Cuenta con su cancel, con la ventilación e iluminación ideal y con su respectivo closet, que de igual forma ver en esa área.
Estas dos recámaras tienen baño compartido, el cual vemos a continuación. De igual forma cuenta con su ovalín, su WC, y podemos ver un espacio donde se encuentra la jabonera que está en esta área para adaptarlo. Una vez que les mostré el área de la planta alta, vamos a subir a lo que es el área de servicios, donde se adaptó este cuarto como última opción, donde cuenta con su puerta de seguridad y de igual forma tiene una ventilación e iluminación ideal. Esta área prácticamente la adaptamos también con su respectivo fregadero para lo que es el cuarto de blancos. De igual forma también esta área nos puede servir para una posible ampliación o algún roof garden que quieran adaptar a futuro los clientes. Y bueno, pues claro que siempre hay que dejar un diseño con posible ampliación en todos los sentidos. En esta área de los tinacos quisimos colocar ciertos detalles como esta cornisa de color negro para que resaltara y aún así no se viera un volumen plano que prácticamente nos diría dónde se encuentran los tinacos. Y bueno amigos, prácticamente esto ha sido lo que fue el diseño de la casa. Espero que les guste. Cualquier cosa lo dejan en los comentarios y con gusto les responderé. Que tengan buen día y saludos a todos.